Planifiquen su viaje. 8 de noviembre, nos vemos en El Paine. Ibáñez, sintonía total. Radio Presidente Ibáñez, 88.5 FM, presenta Cambalache, un programa de opinión política donde se tocan temas nacionales, regionales e internacionales, junto a su director y creador, Boris Stipicic Matic, con la participación de los panelistas estables Arturo Storaker y Claudio Morán. Cambalache en Radio Presidente Ibáñez. Hola, muy buenas tardes a los amigos y oyentes de Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia, como también a los seguidores de Cambalache, un programa de opinión política. No es un espacio neutral, es un espacio de libre opinión, sin censura, porque opinar es un derecho y entender lo que se opina es una necesidad. En Cambalache analizamos, bajo nuestro punto de vista, temas nacionales, regionales e internacionales. Los conceptos y opiniones vertidas en el programa son de entera responsabilidad de quien los emite. Estamos en la temporada número 9 del programa, como siempre, con los panelistas Claudio Morán y a mi izquierda, y hoy como una invitada muy especial, la candidata Verónica Aguilar, que es candidata a diputada. Está aquí a mi derecha. Y quien conduce, Boris Stipicic. Este programa se transmite en vivo y lo pueden ver a través de las plataformas digitales de YouTube, Facebook, de Radio Presidente Ibáñez. En Cambalache vas a escuchar lo que otros callan. ¿Qué tal, Verónica? Partamos contigo. Verónica Aguilar, quien fuera concejal de la comuna de Punta Arenas y candidata a alcaldesa en las últimas elecciones, donde sacó un poco más de 24.000 votos, una cifra bastante interesante que te da un plus para estas elecciones, Verónica. Es una cifra muy relevante. Bueno, ganó Radoni, como todos sabemos. Él tenía la maquinaria ya montada, era muy difícil ganarle en esas elecciones. Pero además era casi candidato único. Sí, claro, sí. Siempre se aseguran de eso, ¿no? Sí, que era de la derecha, sí. Ahora, lo interesante de esto es que Verónica es una joven. Gracias por los jóvenes. De izquierda, que es muy buena representante y que va a ser una muy buena representante de los magallánicos en el Parlamento. Ella tiene el bichito de la política, le gusta, lleva años, es aguerrida, como diríamos, es peleadora por las ideas que ella cree. Va por la lista de Unidad por Chile y apoya a Yanet Jara para presidente. Bueno, partiendo contigo y después le pasamos la palabra a Claudio. Sí. ¿Qué te motivó? Esa es la pregunta clásica para partir así suave. ¿Qué te motivó, Verónica, para entrar en esta pelea y llegar al Parlamento y representarnos a los magallánicos en el Congreso, en la Cámara de Diputados? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Boris, Claudio, por la invitación. La verdad es que para mí también es un honor poder compartir con ustedes este fin de semana acá en Cambalache. Sé que es un programa tremendamente escuchado y muy visto, así es que feliz de poder estar acá y compartir con ustedes, ¿cierto?, a puertas de lo que va a ser también los cierres de campaña y la próxima elección. Respondiendo a tu pregunta, Boris, yo creo que la sensación que muchos de nosotros tenemos es que finalmente quienes nos representan no nos han representado lo suficiente o como nosotros quisiéramos. Eso hace de que uno sienta esta motivación por entregar esta representatividad que todos los magallánicos y magallánicas necesitamos, requerimos y además exigimos, ¿no? Porque basta esto de ser parlamentarios o candidatos cometa. A mí no me parece, yo no soy turista en mi región, yo nací y me he criado acá y he estado permanentemente aportando desde las comunicaciones o desde el ámbito político, ¿cierto?, para el mejor bienestar y el desarrollo de Magallanes. Por lo tanto, eso es una de las cosas que me ha motivado también, y evidentemente poder estar, por supuesto, desde el Parlamento. La gente que me conoció como concejala sabe que yo no me quedo callada cuando algo no está bien, por el contrario, y así lo hemos hecho y lo hemos demostrado durante todo el tiempo de trabajo en la
comuna y qué más podemos hacer desde el Parlamento. Así que para mí hoy día poder estar en esta posibilidad, ¿no?, de poder convertirme en la diputada por Magallanes y representar a mi región como corresponde, como muchos de nosotros echamos de menos y como muchos de nosotros también queremos. Bien. Don Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Más viejo que la semana pasada. Un poquito más viejo. Un poquito más viejo, tú también. Oye, abramos fuego. Pero tú cuando la presentaste a Verónica dijiste de izquierda. Bueno, yo te asociaba con el Partido Radical, ¿por qué? ¿Estoy equivocado o no? No estás equivocado, Claudio. Yo soy hoy día independiente, voy por el Partido Radical, el Partido Liberal también se ha sumado a este desafío, a esta campaña, así es que en esa vereda he estado y en esa vereda voy a estar. Ya, porque me llama la atención porque resulta que yo vengo de ambas familias. Yo vengo de la familia radical y de la familia liberal. No te puedo creer. Así es. Mira. Pero mi padre, que en paz descanse, era liberal, pero del Partido Liberal, que se fusionó con el Partido Conservador, el Partido Acción Nacional, y formaron después el Partido Nacional, en 1967 o 68, ya no me acuerdo bien, era muy chico yo. Y mi madre, que en paz descanse también, era militante del Partido Radical. Mira. Pero era el Partido Radical de la sección que comandaba el difunto senador, que lo conocí mucho también, porque como Chile es muy chico, resultó que era tío de una compañera de universidad mía, don Julio Durán, Neumann. Y mi madre, pese a que yo era un niño muy inquieto, me enseñó desde chiquitito y me lo metió el peligro que para Chile significa el comunismo. Tuve también un gran maestro en la universidad, y lo considero mi amigo, está viejito ya, mayor que Boris, ¿no? Que se llama Pablo Rodríguez Grez. No necesito decirte quién es Pablo Rodríguez, ¿no es cierto? Ya. Pablo Rodríguez era radical. Sí. Entonces, me cuesta entender por qué una radical puede hoy día apoyar a una comunista. A ver si tú me lo explicas. Mira, Claudio, buena pregunta, además en buena hora, porque efectivamente el Partido Radical en Chile logró grandes cambios. De hecho, la educación hoy día, cierto, se representa y se representó a través del presidente Pedro Aguirre Cerda muchos años. Y se mantienen hasta el día de hoy. La respuesta es simple. Hoy día el Partido Radical pertenece a una coalición de izquierda y Janet Jara ganó la primaria de la coalición. Por tanto, en ese sentido, el Partido Radical, como muchos otros que pertenecemos a esta coalición, somos bastante respetuosos de la democracia, respetuosos también de todos estos procesos que se han vivido. Yo misma, el año pasado, tuve que enfrentar una primaria de mi sector, ¿cierto?, para poder representar después al conglomerado, a la alcaldía. Por lo tanto, de ahí también se basa, ¿verdad?, el apoyo que el partido hoy día, tanto liberales como radicales, está otorgando a la candidata Janet Jara. Y además, no solamente porque efectivamente representa a nuestro conglomerado tras ganar la primaria, ¿no?, sino porque además efectivamente nosotros como radicales pensamos hoy día de que hay muchas de las leyes y muchos de los avances, sobre todo en materia social, que ha tenido desde el gobierno de Bachelet 1, ¿cierto?, hasta ahora, de que queremos efectivamente que se mantengan, pero además queremos perfeccionarlas. Y en ese sentido, el rol social que hoy día tiene el Partido Radical, desde la educación, desde el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, desde el apoyo también, ¿cierto?, en materia de salud, es algo que a nosotros nos conmueve y es lo que efectivamente dentro del programa hoy día de Janet Jara nos está representando evidentemente. Oye, a ver, y entremos igual en materia de lo que estamos viviendo, y no lo decimos nosotros acá solo en Cambalache, lo dice Medio Chile y todos los opinólogos y quienes hablan de política, que hoy día Chile es un país tremendamente polarizado. Sí. Y que eso le hace un tremendo daño a la sociedad que vivimos. En estas elecciones presidenciales, donde hoy día la pelea por la derecha es esta troika alemana, ellos tienen que usar esta primera vuelta como una primaria para quién pasa. Pero ya en estos últimos días, antes de las elecciones del próximo domingo, que queda una semana, el tema es que se está
estamos viviendo un momento realmente para los chilenos bastante, yo no diría, no es complicado, sino bastante difícil de entender. Yo te digo, cuando tú tienes a un CAS que se va a cerrar una campaña en Viña y lo hace detrás de un vidrio polarizado contra las balas, entonces eso nunca había sucedido en Chile. Exacto. Nunca lo habíamos visto. ¿Y qué lo estás diciendo ahí? Porque ya que tú vas a ser diputada, no me cabe duda, ¿cómo tú ves este Chile actual, esto que estamos viviendo en estas elecciones? ¿Tú crees que eso se puede proyectar después de las elecciones, o va a venir un cambio y vamos a volver al Chile que nosotros los chilenos queremos que así sea? Yo creo que todos los chilenos aspiramos a tener mayor seguridad y estar tranquilos, ¿no?, en nuestro país. Y nuestro país históricamente nos ha dado, a diferencia de otros países de la región, nos ha dado esa estabilidad y esa seguridad, ¿no?, que nosotros necesitamos. Ahora bien, efectivamente nos enfrentamos a una elección que está polarizada, eso es real, y yo lo veo en la calle, lo veo cuando conversamos con los vecinos, ¿cierto?, que muchos de ellos tienen claridad, por ejemplo, cómo van a enfrentar la presidencial, pero no saben todavía cómo van a enfrentar una parlamentaria, y también hemos tenido la posibilidad de conversar al respecto. Ahora, a mí lo que me preocupa es esta sensación como de instalar la sensación de miedo, de terror. O sea, tener un candidato que hoy día no confía en los chilenos, no confía en los vecinos y tiene que estar tras un vidrio blindado, me parece una pésima señal para lo que nosotros estamos esperando que tengamos en nuestro país. Tener otro candidato que anda haciendo campaña con, ¿cómo se llama estos chalecos antibalas, no? Claro. Me parece también tremendamente complejo, porque efectivamente sí, hoy día nuestro país está polarizado y también tenemos una crisis que tiene que ver con materia de seguridad. Pero dar ese tipo de señales me parece que no nos une, me parece que no nos da confianza, me parece que trabajar con la política del terror o con la política del miedo, tanto en lo territorial como lo que hemos visto hoy día, pero también hoy día a través de las redes sociales. O sea, hemos visto esta cosa que no lo decimos solamente nosotros, también la misma gente, ¿cierto?, del otro sector. Esta cosa de los bots, esta cosa de las fake news, que pareciera ser de que hoy día está tomando un revuelo importante. Eso hace también de que como chilenos y como magallánicos también tengamos que poner un poco de ojo ahí, y creo también que es un poco cíclico, ¿no? Porque esto mismo que estamos viviendo hoy día lo vivió Brasil, lo vivió Argentina en un minuto, ¿cierto? Y lo están viviendo otras comunidades, y me parece que efectivamente esta triada, como tú le decías, ¿verdad?, ha generado eso. Trabajar desde la política del miedo, a mí en lo personal no me parece. Creo que nosotros como chilenos y magallánicos merecemos confianza y merecemos harto más que eso. Claudio. Bueno, esto de la polarización, Verónica, se produce en cualquier parte del mundo en que no existe un proyecto común. Y Chile hoy no tiene un proyecto común de país. Por ejemplo, yo encuentro una contradicción tremenda que tú pertenezcas a una lista que se llama Unidad por Chile, en circunstancias que hace 3 años atrás, en 2022, tu gente de tu coalición hizo todo lo posible para que este país dividiera su territorio, se dividiera en varias etnias y dejara de ser el Chile histórico que hemos tenido siempre. Entonces hay aquí, bueno, volvieron quizás a lo mismo, espero que hayan vuelto al redil de lo que es Chile, pero aquí hay un tema que tú estás rotundamente equivocada. ¿Viste el asesinato de Charlie Kirk en los videos? Sí, lo vi. ¿Viste alguna vez el intento de asesinato de Bolsonaro cuando era candidato? ¿Viste cómo asesinaron a Miguel Uribe, el senador colombiano que era candidato a la presidencia? ¿Viste cómo le dispararon a Donald Trump cuando era candidato? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que un chaleco antibala no te protege de un francotirador que dispara normalmente a la cabeza para tener un solo tiro, un solo golpe. Pero el vino te bala protege bastante más, porque la verdad es que siempre los chilenos, y en eso los políticos, hipócritamente, perdona que te lo diga, tratan de tapar el sol con un dedo. No, que en Chile esas cosas no pasan. Pamplina, acá en Chile está el caldo de cultivo para el desarrollo del crimen organizado y por eso se ha desarrollado. ¿Sabes cuál es ese caldo de cultivo? Que creo que es un tema que tenemos hoy día. Sí. El desarrollo de la corrupción. Sin corrupción no hay crimen organizado. Y este es un país que está con una ex juez de la Corte Suprema a punto, a días de irse presa. Jamás se había visto en la historia de Chile, pero ahora lo estamos viendo. Entonces,
hay que anticiparse a estas cosas. ¿Podría ser acaso esta la primera campaña de un intento de cuasi magnicidio que traten de matar a un candidato? Entonces yo encuentro perfectamente justificable, porque perdóname, eso no ocurre acá en Magallanes, porque Magallanes es una isla, pero en el resto de Chile y en Santiago te están acribillando a tiros una persona por lo menos todos los días, y esa es una realidad que tarde o temprano va a llegar también a Magallanes. Entendamos, esto no es una isla. Y frente a eso, no hay una respuesta u oferta realista, porque aquí hay una tergiversación de cuáles son las intenciones. Creo que te alcancé a no te lo mandé, no alcancé, disculpa. Unas declaraciones de un parlamentario en ejercicio actualmente, sí, sobre qué está pasando con la llegada de miles de haitianos nuevamente a Chile. Otra trama más de corrupción, porque en este momento, pues, estimada Verónica, la gente quiere que le den respuesta a algo muy concreto. Sí. En Chile ya se tiene muy claro que aquí hay un enemigo común para todos los chilenos, aunque no se quiera ver, que es el globalismo o nuevo orden político mundial. Acá en Chile se están imponiendo desde hace ya años, se han acelerado en este gobierno, pero vienen de antes, las políticas de la ONU que son globalistas, entre ellas las fronteras abiertas. Eso es un mandato de la ONU que se impuso en Chile. Entonces, entre otras muchas cosas más. Entonces, eso ha sido el caldo de cultivo de muchos de los males que estamos sufriendo hoy día. Entonces, a lo que voy, Verónica, es que el tema no es baladí. En Chile no existe hoy un proyecto país, y eso es algo que va a haber que hacer, porque si no la polarización va a continuar. No somos el único país que sufre esto. Hay otros países que lo están sufriendo también, pero desgraciadamente, y yo en eso no comparto tu criterio, no comparto tu criterio en cuanto a que por alianzas electorales uno pueda renunciar a los principios. Yo creo que las personas que creen realmente en la democracia y en la libertad no pueden aliarse bajo ninguna circunstancia con las personas o los grupos que no creen. ¿Tú, Claudio, crees que los candidatos de la derecha tienen algún principio valórico cuando tú escuchas los discursos de Kast, que va a expulsar 330.000 inmigrantes ilegales en el primer año de su gobierno, y que le pasen la cuenta si no es así? O sea, sobre la teoría del terror, esos son los principios. ¿Eso no es terror? Sí, es terror. ¿Por qué terror? ¿Tú eres inmigrante? No, yo soy hijo de inmigrante, pero espérate, todos aquí. Entonces yo te voy a decir una cosa: las mentiras que está aplicando la derecha para llegar al poder, engañando a la gente con este tipo de terrorismo, cárceles en todas partes, cárceles en el desierto, cárceles en el mar, cárceles bajo túneles de centros mineros. Entonces, oye, terminemos con eso, porque la gente, claro, hay un descontento, la gente se siente con este tema de la delincuencia, porque también aquí los medios de comunicación tienen una cuota de poder de cómo hoy día vemos a Chile y cómo sentimos ser chilenos. Yo creo, mira, yo conozco gente que ha estado en Santiago, ha andado por Santiago una semana y ve todo tranquilo, no ve tanto, pero hay un caso, y te digo más, el tema de las peleas entre los carteles de la droga son los que llevan a estos crímenes que la televisión lo magnifica, que de cierta manera, pero siempre hay involucrado una competencia sobre el tema quién vendió la droga o cuál es mi territorio para vender la droga. Sí, bueno, Verónica. Y lo que dice tanto Claudio como Boris no es descabellado en algunos aspectos. En otros, yo la verdad no concuerdo, y bienvenida a la democracia, ¿no? Para tener, claro, para ir cambiando de opiniones. Con respecto a lo que señalaba en términos de que se quiso cambiar todo, la verdad es que no solamente nuestro sector, a raíz de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Me refiero a la revuelta social, como se le ha denominado,
fue capaz de ponerse de acuerdo, sino que también se contó con la participación activa precisamente de partidos de derecha que incentivaron a este acuerdo nacional para poder de alguna manera otorgar en ese minuto lo que los chilenos y chilenas estaban solicitando. Lo que pasó después en materia de delincuencia y todo es absolutamente condenable, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, también hablábamos, por ejemplo, de las cifras. Cuando tenemos sectores de que dicen que creen en la institucionalidad, pero hacen totalmente lo contrario, pasa que hoy día tengamos, por ejemplo, candidatos presidenciales que están encerrados en una pecera. Entonces, si tenemos efectivamente la posibilidad de credibilidad en las instituciones públicas, que ojo, se han perdido, por cierto que se han perdido, pero no por la institucionalidad, se han perdido porque a ese momento llegaron seres humanos que efectivamente están ocupando la corrupción para fines personales, como lo que mencionaba Claudio, cierto, de esta persona de la Corte, y que además lo hemos visto lamentablemente en muchos otros sectores, no solamente ahí, que haya llegado hoy día al nivel de corrupción, cierto, a la Corte, es grave, y que son situaciones que efectivamente ojalá hay que perseguir, y ojalá, cierto, que termine todo esto en un proceso donde los resultados sean creíbles también para la comunidad, no clases de ética, ni mucho menos, cierto, tener la posibilidad de devolverle los 400 pesos por el tema, por ejemplo, de la colusión, no sé, de la Centolla a los magallánicos. Me parece que hay que confiar, pero además hay que modernizar. También aquí creo yo de que también hay que creer en lo que señala, por ejemplo, el Ministerio Público. Hoy día tenemos candidatos que señalan de que efectivamente se mata a 2 o 3 personas a la hora o diario en nuestro país. Los últimos reportajes, los últimos índices que mostró el Ministerio Público en su última cuenta pública a nivel nacional han demostrado que los índices de criminalidad han bajado, que los índices de homicidio han bajado. Entonces, mi pregunta es, si no somos capaces de creer los índices que ha mostrado el Ministerio Público, ¿cierto? ¿Cómo podemos ser capaces de poder generar políticas públicas? Si para eso también están las instituciones, cuando hacen estos análisis nacionales, estos catastros, permiten de que el gobierno que esté, el gobierno de turno, ¿cierto?, con el Parlamento que esté, puedan generar políticas públicas en base a esas análisis. Y eso es lo que a mí me parece de que hoy día tenemos que estar muy bien vistos y ser bien cautos también, ¿no?, a la hora de entregar este tipo de informaciones, porque lo que hacemos si no es generar una alerta donde efectivamente hoy día tenemos una ocupación y una preocupación, pero no a los índices que vemos en otros países, claramente. Entonces, dar esas señales para una persona que además pretende gobernar nuestro país, a mí me parece un poquito grave. ¿Cuáles señales? Las señales de que efectivamente acá se está matando políticos porque sí o porque no. Lo que yo te Eso es lo que quiso mostrar Kaiser en su última... Kass en su última cierre de campaña. No. El temor es que en las etapas de desarrollo... Oye, en esto hay estudios serios, porque hay especialistas en inteligencia, en seguridad, en defensa. Hay gente que estudia estas cosas. Te han analizado el fenómeno en toda América Latina y en todo el mundo del crimen organizado, y nosotros estamos listos para entrar a la tercera etapa. ¿Cuál es esa? El homicidio político. En eso estamos listos. Ya todo lo demás se ha cumplido y se va el país en aras de convertirse en un narcoestado. Pero por Dios, Verónica, si el puerto de San Antonio es el principal puerto de exportación de drogas de toda Sudamérica. Y esas son realidades. Ahora, pero imagínate que el narco en el norte llegó incluso hasta el ejército. Por supuesto. O sea, son cosas que efectivamente tenemos que analizar. Las instituciones, gendarmería, las instituciones en Chile están corroídas, y eso es una realidad. Por eso la preocupación, y si no te sugiero, escucha el comentario de hoy día, o realmente de anoche, de Tomás Mochati. Oye, si la desconfianza de las personas es justificada, hay corrupción en las policías, hay corrupción en las fiscalías, hay corrupción en el Poder Judicial, hay corrupción en las Fuerzas Armadas, hay corrupción en el Congreso. ¿Tú te acuerdas del escándalo de los fines de los años 90, de los vendedores de droga en el Congreso? ¿De los funcionarios que vendían drogas? Y fueron condenados. Y qué terrible, fíjate, un mercado imperfecto. Puros vendedores, ningún comprador. ¿Quién le compraba a los vendedores? Bueno, nada. Es obvio, ¿no? Bueno, es en ese sentido, Claudio. Obvio, los parlamentarios. Pero pues. resulta que hoy día tenemos, ¿cierto? Todo lo que estamos hablando acá es realidad, porque además uno lo vive y lo siente en la calle también, ¿no? Claro. Si eso es una realidad efectiva. Pero por un lado tenemos, ¿cierto?, un equipo de trabajo o una mirada de que efectivamente hay que reforzar
en materia de seguridad, hay que poner más recursos en materia, ¿no?, de cómo resguardamos hoy día la institucionalidad, cómo fiscalizamos, porque también es un tema. Hoy día no puede ser que tengamos instituciones que no tengan recursos para fiscalizar y que de alguna manera se están tratando de arreglar ahí con lo que se pueda para poder fiscalizar. Por una parte exigimos mayor fiscalización, exigimos mayores investigaciones, pero por otra parte tenemos otro equipo que dice vamos a desmantelar con 6.000 millones de dólares el Estado. ¿Por qué no es mejor fortalecer el Estado en esa materia? ¿Y de dónde sacas recursos? Dime de dónde. Ya, pero ¿tú crees realmente que es la fiscalización la clave de terminar contra la corrupción? Yo creo honestamente de que hay varios otros índices. La fiscalización es una de ellas. Yo te voy a dar otra fórmula, y que es la única que ha funcionado en toda la historia humana. ¿Sabes cuál es? Vale. Colocar al cargo de las instituciones y de las autoridades a personas íntegras. ¿Tú tienes claro el concepto de integridad? Por supuesto no que más sí. que honestidad, integridad. Por supuesto que personas que llegan a servir al Estado, o sea, a servir a sus ciudadanos y no a servirse de ellos. Y por eso yo porque te digo esa es la que tónica, es importante. Perdóname, izquierdas y derechas han instaurado en este país. Todos. Es un problema transversal. ¿Tú estarás de acuerdo en eso, no? Por supuesto que sí. Absolutamente. De hecho, o sea, aquí que nadie puede tirar la primera piedra. No, porque, por supuesto que sí. Te voy a recordar. Esta juez que está a punto de caer, y que te lo digo por lo conversado hoy día en la mañana, después del comentario de Mochati con varios colegas de todo el país, los que no conocemos la dinámica, es absolutamente imposible que ella sola lo haya hecho dentro de la Corte Suprema. No, claro que no. Es imposible, claro porque conocemos. Segundo, hay otros personajes. Tiene su cartel ella ahí. Hay otros personajes metidos en esta trama, que no son jueces, pero que están vinculados y que operaron en esto, muchos de ellos conocidos por algunos de nosotros, y que tampoco vamos a poner la mano al fuego por ellos, porque sabemos perfectamente bien para dónde están apuntando, ¿ya? Pero lo cierto es que el chileno medio hoy día no confía en las instituciones. ¿Y qué es lo que espera? Y yo te lo digo, a ver, este personaje me refería, doña Ángela Vivanco, destituida del Poder Judicial, fue colocada en los primeros días de Piñera II, en la Corte Suprema, en un cupo de abogados externos. A mi juicio, yo vi su obra académica bastante livianita, no le veo, bueno, pero se llegó políticamente al Hermosilla fue el que la ayudó, ¿no? Hermosilla, entre claro. Y Hermosilla era abogado de Piñera. Si van, andamos con cuestiones. Sí. Mira, esto es una tesis muy personal mía, pero como aquí tenemos libertad, ¿no es cierto? Yo siempre he tenido mis serias dudas, y me ha llamado mucho la atención la oportuna muerte de Sebastián Piñera. ¿En serio? No, yo te lo digo bien, viejo, mira, cuando tú tienes miles de millones, con 2 o 3 milloncitos solucionas muchas cosas. ¿Ya? Pero es una tesis mía, pero lo encuentro muy, así como también ustedes recordarán la muerte hace unos años atrás, en un momento muy preciso, de Néstor Kirchner, que estaba con el agua al cuello. Sí. Y de repente se murió de un infarto y ¡pum!, desapareció el problema. También la súbita muerte, muy curiosa a mi juicio, del señor Douglas Tompkins, acá en Chile, también en un momento muy curioso. Yo viajé muchas veces con Douglas Tompkins en el mismo avión de pasajeros, obvio, entre Santiago, Buenos Aires, Santiago, se paseaba como Pedro por su casa permanentemente, un tipo bastante bueno, ya. Sí, todos mueren de algo, pero a lo que voy. Pero igual esas teorías conspirativas, Claudio, asustan un poco, porque ¿tú crees que algo pasa en este mundo hoy si no es a través de conspiraciones? ¿O tú crees que las cosas ocurren por casualidad? Sí. No, mira, nosotros tenemos una visión de todo esto que es muy realista, basado además en muchos estudios sistemáticos. Si tienes alguna duda al respecto, te recomendaría que te leas a uno de los personajes de la historia y de la cultura más vilipendiado injustamente, que es don Nicolás Maquiavelo. Pues Nicolás Maquiavelo no es el creador de las malas conductas y las malas prácticas, el que las describió. Esto es como si acusara a un médico descubridor de una gran enfermedad de que él creó la enfermedad. No, él la descubrió y la mostró. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Por eso es que te insisto, esto no se trata de teorías conspirativas. Normalmente los simplones y los que tienen algo que ocultar, no, eso es conspiración, es teorías conspirativas. Pero es que esos son. Nada de esto ocurre por casualidad. Y esta trama, la trama muñeca bielorrusa, se llama evidentemente,
te muestra exactamente bien, claramente, cómo se desarrollan estos fenómenos. Ahora Entonces, bien, ¿cómo atacarlo? Y con esto termino. claro, Con esto termino. Ajá. No hay nada, no hay ley que funcione si las personas encargadas de aplicarla no son íntegras y están de buena fe y están dispuestos a llevar el cumplimiento de la ley hasta el final. Desgraciadamente en este país se desarrolló una verdadera cultura de la deshonestidad, de la corrupción y de las cosas mal hechas. Y esos son los problemas que la gente quiere que se aborden, porque además hoy día, a través de la internet, la gente compara. Hoy día el pueblo, el Estado llano, los votantes, los anónimos, perdóname, no lo quiero decir por ti, saben bastante más que el promedio de los políticos y demuestran saber más. Pero mira, yo estoy de acuerdo cuando tú hablas de que efectivamente necesitamos personas íntegras y honestas. Yo me considero una persona íntegra y honesta, y así también lo he demostrado en mi carrera política, bueno, que ha sido corta y meteórica. Que ha sido corta y meteórica. Ahora bien, además es radical. Además soy radical. Con respecto a lo que está pasando, efectivamente, si uno se va a las cifras y a las estadísticas, tú te puedes dar cuenta de que los casos de corrupción hoy día efectivamente han de alguna manera mellado el Estado en su conjunto, completamente. Hoy día los casos que tenemos más emblemáticos de parlamentarios desaforados no corresponden al sector de nosotros, corresponden a la derecha y a la derecha extrema, ¿no? Hoy día vemos, cierto, lo que está pasando, por ejemplo, con el caso de alcaldes y alcaldesas a nivel nacional. También tenemos un gran número, cierto, de personajes que están precisamente ligadas a la derecha y a la otra derecha que yo digo más extrema. Entonces, efectivamente, cuando nosotros tenemos estas institucionalidades que pierden credibilidad y que de alguna manera nos asustamos, te encuentro toda la razón. ¿Y sabes por qué además? Porque en materia de seguridad, cuando nosotros conversamos con vecinos y vecinas, y nosotros que estamos en los liderazgos políticos le pedimos, oiga, pasó, haga su denuncia, la gente va y hace la denuncia, pero resulta que a los 3 días, y ojo, con esto quiero decir y quiero dejar súper claro, como siempre lo he hecho, hoy día por lo menos en Magallanes, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile están haciendo su pega, están haciendo la labor, van y detienen y incautan y están haciendo su labor. Pero cuando nosotros vemos a los vecinos que dicen, oye, haga su denuncia, van y hacen la denuncia y a los 3 días se encuentra con su victimario comprando el pan en el supermercado, o sea, eso es violento. Entonces, ¿hay una desconfianza con la institucionalidad? Por supuesto. Hay intentos de haber, por ejemplo, actualizado en materia penal y civil. Hubo intentos, pero llevan durmiendo en el Parlamento 4, 5, hasta 8 años. Y cuando uno le pregunta, precisamente, a los parlamentarios, que como bien hemos dicho acá, muchos no han hecho la pega, porque yo le digo a la gente que si usted no conoce a sus parlamentarios y parlamentarias de las regiones, ¿por qué no han hecho la pega? Entonces, cuando uno les pregunta, oye, ¿por qué la ley de rentas regionales lleva durmiendo? ¿Por qué la actualización del sistema penal y civil está durmiendo todavía en el Parlamento? La respuesta es, porque no hay tiempo. Y la respuesta más insólita, porque no hay recursos. Entonces, cuando no hay ni tiempo ni recursos, pero tenemos a un parlamento que en vez de ir a votar la ley de totalidad no da quórum y los profesores siguen esperando, en vez de ir a votar la ley Ricarte Soto, que es una ley tremendamente importante para la salud de los vecinos y vecinas, piden el día libre para hacer campaña. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me acuerdo, y además, me acuerdo de Ricarte, porque yo lo veía en su programa, me caía muy simpático, me caía muy bien. Sí. Creo que fue un tremendo aporte por la idea que me dejó metida. Brillante. Sí. Pero mira, a ver, hay tanto por hacer. Yo te voy a dejar una idea, te la voy a regalar. La voy a anotar. Mira. Nuestra legislación, que está muy mal hecha, la moderna, la contemporánea, la legislación tradicional, como el Código Civil, son obras de arte. Pero, por ejemplo, en este país, lo que tú mencionabas, se encuentra con su victimario a los 3 días en un lugar público. La famosa puerta giratoria que se le denominó en varios años, ¿no? Aquí hay cosas espantosas. Aquí digo, porque tú aspiras a ser legisladora no para Magallanes, para todo Chile. La ley es legal, es para todo Chile, nacional. El vecino del frente violó al niñito que vive al frente. Lo detuvieron. Lo juzgaron, lo encerraron, 5, 6 años a la cárcel. Salió en libertad, volvió a su casa y sigue viviendo al frente. Sí, pues. En este país eso es violento. Hay que sacar penas accesorias para cierta clase de delitos que, al más puro estilo norteamericano, le doy 24 horas para abandonar el pueblo.
no puedes volver a vivir en la misma localidad. Te voy a dar un ejemplo No puedes súper volver a claro. vivir. Te voy a dar un ejemplo, y con esto para ¿De hacer, acuerdo? sí, Otra pregunta. pero totalmente. Mira, te voy a dar un ejemplo súper claro, y lo digo por conocimiento de causa. Una niña que fue violada por su progenitor, que salió en los medios de comunicación hace un tiempo atrás porque la familia ha hecho múltiples manifestaciones y en los medios de comunicación para que esto se dé a conocer. Y la persona en cuestión, digamos, el violador, por así decirlo, ¿cierto? Porque así fue, digamos, fue condenado por violación. Fue condenado. Pero con pena de reclusión nocturna. Entonces, ¿qué pasó acá? La niña con su familia tuvieron que salir de su región y de su comuna, porque imagínate el temor. Entonces, ese tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo en nuestro país. Las estadísticas, perdón, pero con esto termino, las estadísticas, por ejemplo, de mujeres muertas por femicidio, mayoritariamente son provocadas por personas que están cumpliendo libertad nocturna, que están, reclusión nocturna o firma mensual. O sea, ya están con medidas cautelares. Tiene que irse, eso no puede ocurrir. Pero, Verónica, necesitamos penas más duras, penas más duras claramente. Bueno, sí. La impresión que me está dejando esta conversación que estamos teniendo acá me va a controlar es que ya te empapaste en lo que es legislar. Sí. O sea, yo creo que vas a ser diputada. Esperamos que sí sea. No me cabe duda. Pero una diputada que piense en cómo organizar a Chile y corregir lo malo a través de las leyes que no se han podido, o algunas aplicar, otras que están obsoletas, o otras que tienen que porvenir. Mira, y tú has estado en la municipalidad, este tema de las policías, o no llamemos policías, sino esta gente que contrataron las municipalidades, inspectores municipales para seguridad, que no tienen ningún poder, pero que a la larga actúan. Y hay a veces hasta cierto aprovechamiento, porque le dan una buena camioneta, le ponen un uniforme, le ponen esto y lo otro, pero no le dieron las herramientas legales para poder actuar. Y entonces se transforma en un problema porque alguien retiene, porque ellos no retienen a una persona, como pasó el otro día en un restaurante. Hay un hecho que me contaron, de una persona que lo retuvieron y tuvieron que llamar a carabineros. Es que eso es lo que tienen. Es que eso es lo que pueden hacer, digamos. No pueden hacer más. Al final fue un caos. Sí. Yo encuentro que, mira... tú legislarías hoy día de alguna manera para crear una policía. Es que esto es lo más importante de lo que tú estás diciendo. ¿Sabes por qué? Lo hemos señalado. La primera labor de un diputado es legislar. Porque desgraciadamente en esta región se sacan los pillos, no que yo fiscalizo, no, es una labor secundaria, porque el ente fiscalizador en Chile por excelencia es la Contraloría General de la República, pero se tiene que ir a legislar. Exacto. Mira, eso ahí, es fundamental. Y a mí me gustaría que y yo sé para dónde va lo que te estaba planteando Boris, y te lo voy a complementar. Mira, ¿cuál es el origen de Carabineros de Chile? Carabineros de Chile, mi ilustre pariente, porque pariente mío a mucha honra, don Carlos Ibáñez del Campo, su primer gobierno, que no era muy democrático tampoco, pero eran los tiempos, porque estamos hablando de 1927, otra realidad del mundo, entre las dos guerras. Fusionó varios cuerpos policiales que habían, creo que también una policía militar, los rondines, los serenos, un montón, y creó el cuerpo de carabineros. Una gran creación, ¿ya? Pero todo tiene un origen. Después, don Arturo Alessandri Palma, en su segundo gobierno, creó la Policía de Investigaciones. Y la creó como una policía política para restarle influencia a Carabineros, porque se consideraba a mi pariente don Carlos Ibáñez como un conspirador permanente a través de Carabineros. Bueno, tiene un origen político, pero las instituciones se desarrollaron. De los años 90, la Policía de Investigaciones ahí se transformó en PDI, cambió es otra cosa, es otra cosa, pero todo tiene un origen. Yo creo que en los hechos, porque Carabineros no da abasto. Carabineros tiene nominalmente 60.000 funcionarios en todo Chile. Casi un tercio se lo llevan con licencias médicas muy propias de la sobrecarga de trabajo y todo, no lo discuto. ¿No acaso no ha llegado el momento de crear
policías municipales, como existen en otras partes, ¿eh? Estamos hablando de otros países, de España y otros, policías municipales o policías regionales. Mira, yo ahí tengo un punto y me gusta, qué bueno que lo estamos tocando, porque efectivamente yo creo que tenemos como parlamentarios la obligación de legislar, pero además también tenemos la responsabilidad de que esas legislaciones vengan con reglamento y con recursos, porque si no se convierten en letra muerta y en un lindo titular para los diarios. Siempre hay que invitar al ministro de Hacienda. Y nos ha pasado mucho de que hoy día vemos, por ejemplo, y al tiro voy a la respuesta en materia de seguridad municipal, que me interesa mucho tocar ese tema, pero por ejemplo, hace más de 2 años se publicó la ley de fibromialgia, que nació desde acá, desde Magallanes, con muchas pacientes que hoy día están sufriendo esta enfermedad. Sin embargo, no tiene ni reglamento ni recursos, o sea, es una ley que no se puede aplicar. Es una ley muerta, y así como esas tenemos muchas. En materia, por ejemplo, de seguridad municipal, tienen mucha razón, pero ojo ahí, hoy día en el Parlamento, la Asociación Chilena de Municipalidad y la gran mayoría de los municipios en Chile están pidiendo a sus legisladores que revisen el proyecto de ley en materia de policías municipales. Porque efectivamente cuando se crea esta nueva normativa, yo era concejala en ese momento, se crea como vamos a hacer una policía municipal. Imposible, no se puede por constitución, por muchas cosas. No, tendría que partir por una reforma constitucional. Exactamente, hay que partir con eso. La creación no se podía. Entonces encontraron la fórmula, bueno, entonces inspectores municipales, fusionaron inspecciones con seguridad pública y se armó, ¿cierto?, toda esta cuestión que ya estamos viendo, que en la realidad la única alternativa que tienen es que si yo estoy sufriendo un delito, ellos vienen y llaman a carabineros, lo mismo que yo podría haber hecho, pero sin estado de shock. Esa es la única diferencia. Entonces, no tenían permiso ni para cortar el tránsito, ni para retener a nadie, ni siquiera para aportar. Porque es un absurdo, porque es un doble y triple esfuerzo. Finalmente, ¿para qué los tenemos? ¿Para sacar partes por mal estacionado? Nada más. ¿Para eso? ¿Lo tenemos para hacer un llamado porque sabes que el vecino de al lado no para con la música? ¿Para controlar las ordenanzas municipales, que además también muchas son letra muerta? O para llamar a carabineros que les dice no tenemos personal en este momento. Entonces, ¿para qué hoy día sirve? Bueno, se hizo acá un convenio. Mientras yo era concejala, ¿cierto? Se hizo un convenio para que las camionetas de orden de seguridad puedan salir con un carabinero o una carabinera para que efectivamente tengan poder y hagan la pega. Entonces, hoy día en el Parlamento se está discutiendo la ley precisamente para poder permitir, ¿cierto?, que las personas que están como inspectores o las seguridades municipales tengan mayores atribuciones a la hora de colaborar con la seguridad en las comunas. Pero resulta que esta ley otra vez se quedó ahí. ¿Saben por qué? Porque estamos en época electoral, po. Entonces los parlamentarios que van a la reelección aprovechan esta cuestión y además hay que esperar después del 16. Eso es impresentable. Hay que hacerlas bien, mira, hacerlas a medias es contraproducente, porque pueden operar así, como tú lo has mencionado, los inspectores municipales, esto de seguridad municipal acá en Punta Arenas, pero en un montón de en el resto del país, Chile, o en Santiago, se van de balazo. Pero claro, entonces se van de balazo. O sea, mira, yo te voy a contar un caso súper particular. Cuando estábamos en consejo allá, cuando yo era concejala, allá por los años, estábamos viendo que el personal de seguridad pública nos pidió hacer una comisión de urgencia. Nos juntamos los concejales, ¿cierto?, con las unidades técnicas y todo, y nos mostraban unas imágenes, unos videos que 2 o 3 días antes habían sido atacados con cuchillos, machete, era una cosa impresionante. Entonces ellos me decían, bueno, y nosotros tenemos un chaleco anticorte y un corta uña. Y con eso nos tenemos que defender. Entonces, claro, era impresentable, y ahí nació la iniciativa de poder contener de alguna manera otro tipo de elementos para su seguridad, pero sin antes ponerles cámaras para el resguardo de ellos como funcionarios. ¿Y por qué tuvimos que hacer esa situación? Porque resulta que ellos pasan a ser funcionarios municipales, no funcionarios policiales, ni mucho menos. Entonces, ante cualquier circunstancia también tenemos que defender a los funcionarios. Por eso, hoy día sí, tenemos leyes, y yo insisto, hoy día necesitamos parlamentarios que, como tú dices, nuestra labor es legislar, por cierto que sí, pero también tenemos que ser creativos y responsables, ¿no? Vamos a hacer una ley que beneficie, por ejemplo, a Magallanes, como las leyes de zona extrema y todo lo demás. Sí, ya, perfecto, pero tiene que venir con reglamento y tiene que venir con recursos, porque de lo contrario, insisto, se transforma como la ley de fibromialgia en la ley de la muerte. ¿Cuál es tu opinión del actual Parlamento, que tiene alrededor de 23, 24 partidos, digamos, representantes de movimientos políticos o de partidos políticos, donde para sacar leyes y crear bancadas realmente es un escándalo? Ver, entonces, ¿tú eres partidaria de concentrar
las decisiones políticas en grupos más amplios y no tan reducidos, porque Sí. de repente hay algunos que son uno o dos parlamentarios que salieron porque eran amigos de acá, del pueblo, tanto de aquí y de allá. O por arrastre. Pero ¿qué pasa? Eso también se transforma en que hay un parlamento chileno, y a mí yo lo veo así, y en mi opinión, de parlamentarios de primera, de segunda, tercera, hasta de quinta. Hay parlamentarios, como dijo al principio del programa, que van a cumplir horarios, se sientan y no pasa nada con Exacto. ellos. Y hay otros sí que son más peleadores, hay parlamentarios que usan a la prensa para estar presentes. Entonces, el concepto de ser parlamentario hoy día está como bastante desprestigiado. Por supuesto porque que los sí. parlamentarios lo Los mismos desprestigian. lo Y desprestigian, también, claramente. y también en este año Sí. electoral, y todos los años electorales, se produce un fenómeno que yo sé que contigo no pasaría, estoy claro. Gracias. De repente aparece, y la diputada fulana de tal dijo tal cosa, y el diputado dijo, oye, ¿de dónde son diputados estos? ¿De qué partido? No ¿De los qué región? conocemos. No los conocía nadie, Eso. y aparecen Sí, unos pues. meses antes de que se Por hagan eso las yo listas. digo, weón. si usted no conoce a los parlamentarios, efectivamente es porque no han hecho la pega, porque estamos hablando que, si bien es cierto, somos representantes de una región, también legislamos para el país. Entonces, ojo aquí, yo el trabajo, y quiero poner un punto, que no lo hemos conversado, pero Sí, creo que es sí, súper pero- importante instalarlo. Hoy día, todo Chile y todo se ha generado una tremenda revuelta por el alza de la luz. Sí. Bueno, acá en Magallanes, yo los escuché a ustedes también tuvieron una opinión con respecto a eso. Acá en Magallanes y Aysén no estamos conectados al sistema interconectado nacional, tenemos una conexión de totalmente acuerdo, distinta. de acuerdo. Magallanes además tenemos No un tenemos ni un monopolio. camino, no tenemos nada. Claro, y más encima acá en Magallanes la luz se genera por Gas. y el gas está hoy día subsidiado también por el Estado. Entonces, mi preocupación es la siguiente: se aumentó hasta el mes de agosto de este año, según los registros nacionales, Magallanes registraba un aumento del 65% en materia del alza de la luz. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿por qué hoy día, que estamos en campaña, cierto, los parlamentarios de nuestra región salen, cierto, que vamos a poner una medida judicial, que esperamos que esta cuestión se por qué no lo hicieron se antes? devuelva en una cuota, que esperamos? Todos salen con ideas maravillosas, y yo les pregunto, ¿ustedes saben cuando se votó la ley de tarificación eléctrica, precisamente para poder mantener el tema del subsidio, porque resulta que había que pagar la deuda de una tarifa congelada del año 2019 y todo lo que ya sabemos? Sí. En esa ley se puso que era de Arica a Magallanes. Y Y ningún parlamentario dijo, oye, ojo, pero si Aysén y Magallanes no deberían estar acá porque nosotros debiéramos negociar de manera distinta. Hubo un silencio. Ni siquiera se nos informó ni se nos avisó. Es más, cuando ustedes buscan por transparencia cómo votaron, hubo una aprobación y 2 abstenciones. Entonces ahora venimos a rasgar vestiduras. Claro, es que mira, no es un tema, Es que evidentemente. eso yo estoy de acuerdo. Eso no es un molesta. Pero tema- eso hay que decirlo con Y eso nombre y es no es un apellido. molesto. tema para los parlamentarios. Lo que pasa es que los parlamentarios, y lo digo seriamente, la regla general, tú no eres parlamentaria, todavía no. Todavía no. Esperemos que después el domingo. La mayoría de los parlamentarios son unas bestias de ignorantes. La pega la hacen los asesores. Perdónenme, yo conozco varios casos en este asunto porque de repente me han consultado, no tienen idea. Hacen de repente algunos unos discursos malos y le preguntan Hoy al día jefe la banca- inteligencia artificial también está haciendo lo suyo. al frente, sí, pero eso en los últimos tiempos, pero Sí. esto viene desde hace muchos años. Le preguntan en la mañana al jefe de bancada qué proyecto hay en tabla y cómo hay que votarlo. No tienen idea de nada. Esa es la verdad. O de no las cosas. leen tampoco. No, No lee. bueno, el chileno medio no lee nada. Un chileno medio, así que los parlamentarios simplemente siguen lo que es la tendencia. Eso, entonces, claro, da votos alegar por una serie de situaciones las cuales ellas no comprenden ni tienen idea. Por ejemplo, en los años 90, que hubo una crisis eléctrica muy grande en Chile derivada de la sequía, eso fue en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, quedó en evidencia uno de los parámetros técnicos básicos de la fijación de tarifa eléctrica, se llama costo de falla, para no aburrir a la gente. Chile tiene el costo de falla más alto de América Latina. Pagamos la luz más cara de Más cara, Latinoamérica, de hecho. efectivamente, Sí, pues, efectivamente. Entonces, esto es un gran, no negocio, es un gran negociado. Así es. Piensen ustedes, y aquí junto los personajes, y en esto, oigan, en esto, el dinero no tiene color político. Metido el siniestro Máximo Pacheco, que hoy día tiene una, no diría discreta, confusa función en Codelco, con una
altísimo sueldo, fue el gestor, por ahí por el 2017, en otros gobiernos, fue el gestor del cambio de los medidores inteligentes, Sí. que le generaron a las empresas eléctricas un aumento patrimonial de nada menos que $1.000 millones de aumento patrimonial pagado por los usuarios, ¿ya? Para que más o menos nos hagamos la idea. Pero mira, hay un tema que tú te vas a tener que enfrentar si eres electa parlamentaria y que ya no puedes seguir siendo soslayado: el tema de las contribuciones. El tema de las contribuciones, que nadie lo quiere decir, ¿por qué los alcaldes de todo el país, pagallados, porque eso es impopular, se oponen a la modificación de las contribuciones, que son expropiatorias y que impuesto al patrimonio, lo cual es una brutalidad? Es inconstitucional, pero ahí lo mantienen. Desde el año 1960, un impuesto temporal, hasta el día expropiatorio hasta el día de hoy. Muy simple, porque el 60 y tantos % de todo el presupuesto municipal de Chile se sostiene por las contribuciones. Así es. Por el Fondo Común Municipal. Otra cuestión, derivado de esto. Hace muchos años se propuso técnicamente que desapareciera la municipalidad, comunidad básica administrativa, por muchas razones. En la práctica, acá nosotros lo podemos ver muy claramente. Mira la idea que te estoy dando. El estrecho de Magallanes debería ser una sola unidad administrativa. No es posible que toda la riqueza de esta región esté concentrada aquí en Punta Arenas y al frente por venir un pueblo pobre, ¿ya? Es inconcebible. Santiago tiene en términos reales 10 millones de habitantes. 10 millones de habitantes en una ciudad, la mitad de la población del país. O somos imbéciles o somos otra cosa, pero ¿qué somos como país? Derivado del mal sistema municipal, en que o se roban la plata, porque la mayor cantidad de escándalos de corrupción se dan en los municipios, Sí. o simplemente se mal utilizan los recursos, porque a nadie importa nada. Son muy pocos los alcaldes que realmente se la juegan por hacer lo más que se puede con los recursos que tienen. Bueno, es un sistema que va a haber que cambiar. Yo encuentro que efectivamente hoy día, bueno, y recordemos además que cuando se discutió, ¿cierto?, el cambio de la carta, en la segunda intento por el apruebo o rechazo, no sé cómo se le llamó, no me acuerdo cómo se le llamó después. Ahí uno de los inventó temas, Piñera, po. ahí uno de los temas fue precisamente el tema de las contribuciones. Efectivamente, el Fondo Común Municipal es que hoy día le entrega, como bien dice Claudio, más del 60% de los fondos a la región. Claro. Si nosotros, en el caso de Magallanes, solamente para traerlo para acá, en el caso de Magallanes, nosotros eliminamos, por ejemplo, el Fondo Común Municipal, inmediatamente 6 comunas de la región desaparecen porque dependen 100% del Fondo Común Municipal, ¿no? Claro, las rurales. Por ejemplo, Laguna Blanca, San Gregorio, Torre del Paine, Puerto Williams, Río Verde, Timauquel, en fin. El caso de Punta Arenas, que es la capital regional, nosotros dependemos alrededor de 35% del Fondo Común Municipal. O sea, es harto con respecto a nuestro presupuesto. Más de un tercio. Quienes aportan más al Fondo Común Municipal son las 5 comunas más elevadas en términos de recursos de Chile: Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, en fin. Entonces aquí se genera una situación súper compleja, porque quien alimenta el Fondo Común Municipal precisamente son las contribuciones. Nosotros podemos estar de acuerdo, y yo creo que es un tema que tenemos que legislar, de que efectivamente un adulto mayor, jubilado, ¿cierto?, no puede seguir pagando contribuciones, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, efectivamente, tenemos que actualizar el sistema para que ese recurso que venía desde ese lado pueda salir desde otro recurso para poder mantener el Fondo Común Municipal, porque si no, efectivamente caemos en una situación compleja de las 325 27 comunas que hoy día tiene nuestro país. Hay que hacer una equivalencia, totalmente de acuerdo con eso. Es más, a mí como concejala me dijeron en 4 o 5 oportunidades que yo no podía hacer cambios porque eran materias incluso legislativas. Cuando yo no soy abogada, tengo que decirlo, yo soy relacionadora pública de profesión. No tiene idea de las leyes tampoco. Yo soy relacionadora pública de profesión. Yo llevé adelante un proyecto municipal que tenía que ver con eximir del pago de derecho de basura a adultas mayores, jubilados y montepiadas. Me dijeron 3 veces esta administración que no podía, y me tiraron los galardones de abogados encima. Yo averigüé por todas partes, dije, oye, pero ¿cómo? Y hasta que llegué a la ley me dice, ¿sabe qué? Basta con una decisión de la autoridad comunal. Y me enfrasqué en eso y logré el acuerdo del consejo, y de alguna manera, es feo decirlo, pero de alguna manera obligamos por la prensa, ¿cierto?, para que la autoridad comunal aceptara este beneficio. Hoy día Punta Arenas es una de las 10 comunas en Chile, de 325 municipalidades, cuyos adultos mayores, Montepiá, no pagan derecho de basura. Entonces, se pueden hacer cosas precisamente pensando en nuestros adultos. Perfecto, porque yo encuentro insólito que tengamos adultos mayores que han pagado sus casas
años y que después por una contribución más o una contribución menos terminan con el susto de que pueden perder lo único que tienen. Oye, eso no está bien. Tocaste un tema muy sensible. Resulta que si tú eres electa diputada, y también lo es mi colega y amigo Juan Sardanovich, quien ha propuesto algo que creo que en Chile no se puede seguir soslayando, porque esto no es ideológico. En este momento en Chile, el 20% de la población es mayor de 60 años. Sí, pues. Sí. Y se calcula que para 2044, ahí nomás, 19 años más del 50% va a tener más de 60 años. Y Juan Sardanovich, un par de ideas que conversamos por ahí, está planteando la inembargabilidad de las primeras viviendas, mira lo que estoy diciendo, de todas las personas de la tercera edad en Chile. Mira, yo creo porque que si no el problema social que está creando es terrible. Y ojo, porque no solamente en materia de inembargabilidad, toda clase de deuda, exactamente. Yo encuentro que efectivamente tenemos que legislar pensando en que nosotros también en 19, 20 años más vamos a ser parte también de ese grupo etario. Hoy día no solamente el país, sobre todo Magallanes, lideramos los rankings, ¿cierto? Con mayor cantidad de 60 a 65 años. Y te digo una cosa, no solamente tenemos que trabajar en eso. Hoy día, nuestra región que se está envejeciendo, no tenemos especialistas para nuestros adultos mayores. Mira, ni siquiera es descubrir la pólvora. En Temuco, su alcalde y su municipio lograron el primer CESFAM geriátrico para Temuco, donde los adultos y adultas mayores ya no tienen que esperar, tienen un espacio exclusivo para ellos. En otros países del mundo, que a nosotros de repente nos gusta mirar, ¿cierto?, para Europa y para las afuera, en otros países del mundo hicieron el Ministerio de la Felicidad, que no es nada más y nada menos que lo que hoy día se conoce en Chile como el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Origen de Bután, tú sabes que Bután creo se conserva. Hicieron un Ministerio de la Felicidad que aporta recursos, aporta salud mental, aporta apoyo financiero y tantas otras cosas más para las personas que son adultos y adultos mayores. Porque ustedes saben que, por ejemplo, en materia de salud mental, las personas que más se ven afectadas y la cantidad de, y lo voy a decir con la cantidad de suicidios que hemos visto en los últimos tiempos corresponden a personas adultas mayores. Eso nosotros no lo podemos permitir. Y yo no he escuchado hoy día a nadie, ni siquiera al ministerio, porque una de las cosas que tengo que hacer, y yo espero ser diputada precisamente para poder hacerlo del primer día, es actualizar nuestro Ministerio de Salud en materia reglamentaria. Lo que está pasando al interior del Ministerio de Salud hoy día con esas reglas que tiene y ese reglamento que tiene del año del caldo, me parece que no están actualizadas, y hoy día estamos viendo los detalles del por qué una falta de actualización ha generado tanta problemática en nuestro país. Simples, falta un índice de la infelicidad en nuestro país. Y fíjate que me impacta casi cada vez que voy a Santiago por razones de trabajo, alguna vez un problema en el metro por persona en las vías. Sí, pues. Alguien que se suicidó. Pero yo le voy a decir una cosa aún más, Claudio. Mire, cuando yo trabajaba en los medios de comunicación, hace mucho tiempo atrás, y seguramente Pancho, el otro día lo comentábamos, y Pancho debe estar de acuerdo con nosotros. A nosotros, a nivel nacional, en aquella época, estamos hablando, no sé, 2000 y algo, hubo un acuerdo con Anatel y con Archi para que los medios de comunicación dejaran de publicar los suicidios. Entonces, en vez de enfrentar el problema, lo escondimos bajo la alfombra. Muy común acá. Entonces, eso es típico. Y hoy día tenemos que... ¿Y por qué en el caso de Magallanes era tan importante hacerlo? Porque históricamente nuestra región tiene los más altos niveles de suicidio a nivel nacional, sobre todo en primavera, ¿no? Eso lo va a señalar. Parte septiembre, y lo puede decir cualquier médico en materia de salud mental, parte septiembre y parten los suicidios en Magallanes. Y eso es una estadística lamentable que tenemos hoy acá, ¿no? Las primaveras son... Exactamente. Bueno, tenemos que actualizar evidentemente nuestra legislación. Los que a poco tiempo quería tocar 2 minutos un tema. Oye, pero ha sido muy entretenido el programa. ¿Te gusta? Un tema muy doméstico. A ver. Era para comentarlo, más que no tiene nada que ver con la candidatura a diputado. El tema del club hípico. Sí. El tema del club hípico, mira, yo soy partidario del proyecto y que la región se haga dueña del club hípico, no una empresa como lo tienen ahora. Para mí es muy importante, pero hay algunos personeros que han criticado que están criticando, lo hacen, yo creo, desde el punto de vista político, están respirando por la herida porque ellos querían manejar ese tema, de acuerdo a que cuando se quiso instalar el casino ahí perdieron, tú no sé si te acuerdas de eso. Entonces
Yo creo que los magallánicos, y desde aquí, desde Cambalache, yo creo que debemos trabajar y apoyar a las autoridades y ver los fondos que se tienen para realmente estas 22 hectáreas del Club Hípico sea un gran parque, que sea algo que nos sirva para el esparcimiento de nuestra juventud, para que los viejos vayan a pasear, ¿no es cierto?, para que sea un lugar de encuentro de la comunidad magallánica, porque de que tengo uso de razón, de cuando dejó y se corrió la última carrera de caballos en el Club Hípico, eso como que se abandonó, y tenemos un pulmón ahí que está como abandonado. Sí, de todas maneras. Mira, yo tengo una mirada con respecto al tema del Club Hípico. Antes sí quiero aprovechar de dejar instalado, porque algunas personas me han preguntado. Yo cuando fui concejala de la comuna de Punta Arenas, en mis 2 periodos, fui la concejala que tuvo más alta asistencia en el Consejo Municipal, casi el 100% en el primer periodo y un 99,5% en el segundo, porque tuve una licencia médica de 4 días por una intervención. Perfecto. Pero lo quiero dejar en claro porque realmente lo preguntan y es bueno aprovechar de aclararlo. Con respecto al tema del Club Hípico, a ver, hace muchos años atrás, ustedes lo recordarán mejor que yo, un alcalde y un gobierno y un equipo de concejales y consejeros regionales hicieron, y con el Ministerio de Vivienda, hicieron todo un trabajo para que Punta Arenas le deje de dar la espalda al Estrecho de Magallanes, y se creó la costanera del Estrecho. En ese momento fue un escándalo, que hay que expropiar a los vecinos, que se armó lo que pasó allá con Playa Norte. Fue un escándalo porque en platas más, platas menos, hay otras prioridades y qué sé yo. Hoy día todos disfrutamos de la costanera del Estrecho, es un polo turístico tremendo. Tenemos algunos bemoles en materia de vial para movilizarse hoy día, ¿sí o no? Ya, todos felices con el tema del Estrecho y la costanera, perfecto, de acuerdo. Ahora bien, va a pasar lo mismo con el Club Hípico. Cuando yo era concejala, la sociedad Otway fue en 3 o 4 oportunidades al Consejo Municipal a pedirnos cambio de uso de suelo, porque ellos querían hacer ahí una villa, un condominio cuyo departamento costaba en esa época más de 350 millones de pesos. El Consejo Municipal de ese momento le negó el cambio de uso de suelo, precisamente porque se hizo participación ciudadana y se buscaba de que ese lugar se transforme como una especie, por ahí algunos le ponen nombre, a mí no me gusta como Central Park y eso, pero bueno, le ponen un pulmón verde para la comuna de Punta Arenas, donde aglutine mayor cantidad de gente, donde cada uno puede ir a pasear y qué sé yo, y disfrutar de ese espacio. Entonces, como se hizo participación ciudadana y la mayoría de los vecinos y vecinas de la época dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos que este sea más bien para la ciudad, no se hizo. Bueno, después vino todo esto revuelo que hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Las tasaciones, hay que tener ojo ahí cuando se habla de repente y se le echa la culpa a los funcionarios. Hay que recordar que los funcionarios gubernamentales son funcionarios de Estado y no de un gobierno de turno, ¿no? Claro. Si uno no confía en las tasaciones fiscales, entonces, pucha, mejor de verdad vámonos para la casa y hagamos otra cosa, porque son efectivamente las personas que a nosotros nos dicen cómo está la situación acá y cómo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, a mí lo que me parece, yo estoy de acuerdo con el Club Hípico, estoy de acuerdo que se haga un parque para todos los puntarenenses y para los turistas, para la gente que viene para acá. Me parece que un pulmón verde hoy día es súper necesario en nuestra ciudad. Necesita Punta Arenas. Creo que efectivamente ahí podemos proyectar una ciudad amigable, una ciudad inclusiva, una ciudad mucho más linda de la que tenemos hoy día, que si bien es cierto comparado con otras localidades, nuestra ciudad es súper ordenada y limpia, a pesar de lo que muchos ciertos quieran decir lo contrario. Pero ¿sabes lo que a mí me molesta más? Es que hoy día en esa discusión hayan personas que tengan intereses creados y que no se hayan pronunciado al respecto. Porque resulta que ahí teníamos un consejero regional que debió haberse inhabilitado incluso de la discusión previa, porque su familia es parte de la sociedad Otway. Claro. Entonces creo que eso es, como decía adelante Claudio, ¿cierto? Tenemos gente de que hoy día dice una cosa y hace lo otro. A mí en lo personal, yo lo digo personalmente, como ustedes dicen aquí, todo el mundo opina. Sí, pues dale, yo creo de que ese fue el mayor bochorno, más allá de las lucas más, de los recursos menos, de quién pone la plata, de la tasación, y creo que el mayor bochorno es que hayamos tenido cierta gente que opinara, gente que estuviera en la sesión y gente que incluso estuvo en las comisiones respectivas cuando habían intereses creados. Hoy día la legislación es clara para un consejero, para un core, para un parlamentario. Si hay intereses creados, hay que inhabilitarse incluso de la discusión previa. Así es. Y eso a mí me parece un bochorno. Bueno, por supuesto, se para y se va nomás. Estamos llegando. No, es simplemente, ¿sabes qué? Yo en esta votación, a mí me tocó como concejala inhabilitarme en uno de los procesos, y por cosas básicas, o sea, porque yo era, no sé, socia de un club deportivo, me tenía que inhabilitar. Entonces,
Y pasa, y la legislación es clara. Si usted tiene una discusión y a ti te entregan la tabla 24 horas antes o una semana antes de interés. Tenemos una votación de esto y tú dices, ¿sabes que yo no puedo? Yo voy y digo a la secretaria y al secretario, no puedo. Al final de nuestro programa, tú sabes que tú has estado... Hoy te pasó rápido. Lo único que antes de terminar el programa quiero contarles que el próximo sábado, que es el día anterior previo a las elecciones, vamos a hacer un pronóstico de cómo van a ser los resultados. Lo estamos estudiando. Ay, Dios mío. Esto lo estamos trabajando con un ingeniero en informática, un ingeniero que trabaja en esto, don Carlos Subiabre Ruiz. Él está haciendo un análisis de lo que pasó a través del CERVEL, los datos que se tienen. Es bastante difícil porque las elecciones ahora son obligatorias. Hay muchas abstenciones igual. Sí. No le vamos a creer mucho a la inteligencia artificial. Y no le vamos a creer. Entonces estamos trabajando en eso y estamos poniendo como variables y algunas dejando afuera las encuestadoras, porque las encuestadoras fueron un medio de propagandístico, como los canales de televisión y el periodismo a nivel nacional. No, y además que igual, ojo, porque el lunes es el último debate presidencial de Anatel, entonces seguramente van a haber estadísticas distintas la próxima semana. Por eso, entonces vamos a ver eso. Y eso lo tenemos listo porque vamos a estar los dos nomás con Claudio y vamos a tener que conversar sobre el posible resultado del día siguiente que se puede producir. Verónica, no nos queda más que agradecerte que hayas llegado a Cambalache. Hacía tiempo que no teníamos un invitado o invitada. Generalmente nosotros nos invitamos, pero en esta oportunidad, y te lo voy a decir, porque acá se dice las cosas, nosotros estábamos buscando una dama, una mujer como panelista. Y yo creo que podrías encajar en esta máquina de opinión. Pero se va a ir al Congreso. Sí, por eso. Pero va a estar los fines de semana acá, por si acaso. Pero ahora vamos a, como vas a ser diputada, y cuando estés el día sábado en Punta Arenas, no es cuando, es porque voy a estar acá. No me puedo ir. Para que nos vengas a contar lo que está pasando en el Parlamento a Cambalache. Mira, por supuesto, programa, la ciudadanía va a elaborar una nueva fórmula. Johannes presidente, Verónica diputada. No, Johannes no. Oye, lo de Verónica diputada sí. En eso estamos de acuerdo. Cara presidente, Verónica diputada. Tengan ustedes muy buenas tardes. Lo estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Nos vemos, chao. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Radio Presidente Ibáñez, 88.5 FM para Punta Arenas y Porvenir. www.radiopresidenteibáñez.cl para Chile y el mundo ha presentado Cambalache, un programa de opinión política donde se tocan temas nacionales, regionales e internacionales, junto a su director y creador Boris Stipicic Matic y la participación de los panelistas estables Arturo Storaker y Claudio Morán. Los conceptos y opiniones vertidas en el programa son de responsabilidad de quien las emite. Ibáñez, sintonía total. Nos escuchan y nos creen. Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia.